Bueno, el tema es el consejo pastoral en perspectiva sistémica. Y quiero comenzar diciendo que el asesoramiento pastoral o consejo pastoral tiene una trayectoria milenaria. Ha acompañado a las comunidades judeocristianas desde hace cerca de 4.000 años. Los pastores del pueblo de Dios han ejercido esta función como parte de su oficio. Han acompañado a personas, parejas y familias y comunidades en los momentos de cambio, de crisis, y las han orientado para vivir sabiamente en la luz de Dios. Y de paso, esa es una de las definiciones que el doctor Schifani da al consejo pastoral: trabajar con las personas para que vivan en la luz de Dios. Este ministerio es parte del cuidado pastoral de la iglesia y puede ser definido como la acción de acompañar a personas, parejas y familias en la búsqueda de alternativas a las preocupaciones, ideas, sentimientos, actitudes, hábitos, relaciones que les perjudica y les impide su pleno desarrollo en Cristo. Consiste en colaborar con el Espíritu Santo y con otras personas en la tarea de traer a personas, familias, comunidades un paso más cerca de la sanidad y el bienestar físico, mental, social y espiritual. En su expresión contemporánea, el consejo pastoral se ha desarrollado, querrámoslo o no, a la par y en diálogo con la psicología y la psicoterapia. Cuando predominaban el psicoanálisis y el conductismo, hubo intentos de utilizarlos en el ámbito pastoral. Lo mismo sucedió con el advenimiento del humanismo y del enfoque sistémico. Y no puede ser de otra manera. La fe necesita estar en continuo diálogo con su entorno. Y entonces lo mismo sucedió con los desarrollos posteriores, incluso que se han dado últimamente. El consejo pastoral no puede perder su identidad, pero sí puede interactuar con los hallazgos de las ciencias de la conducta para extraer de sus tesoros lo que puede ser relevante y provechoso para su trabajo. Sigue vigente el consejo del apóstol Pablo: examinarlo todo y retener lo bueno. Sin embargo, aunque los psicoterapeutas y los consejeros pastorales pueden parecerse mucho entre sí, por nutrirse de las mismas fuentes, por perseguir objetivos parecidos, por utilizar técnicas similares, no son iguales. Los consejeros pastorales seguimos a Jesús, mantenemos convicciones teológicas esenciales y participamos de una comunidad de fe en la iglesia. Y por eso no es nuestro entrenamiento formal, ni nuestra comprensión de la salud mental, ni nuestras teorías del cambio, ni la utilización de las técnicas lo que mejor nos capacita para nuestra labor, sino, en palabras de un pastor presbiteriano en los Estados Unidos y autor de varios libros, John Wynne, nuestra capacidad de proveer verdaderas posibilidades de redención es lo que nos distingue. Y esas posibilidades de redención no radican en nosotros mismos, sino en Dios. Algunas fuentes del consejo pastoral. Cuando yo empecé a incursionar en el terreno del asesoramiento pastoral durante mi formación en el seminario en la década de los 60, se asumía que la psicología se encargaba de orientar el trabajo del pastor en el cuidado de las almas, así como había una psicología educativa que aplicaba los principios de la psicología de la educación, y había una psicología industrial que aplicaba los principios de la psicología de la industria. Se proponía que la psicología pastoral aplicara los principios de la psicología al trabajo de la iglesia. Pero al preguntar qué es la psicología que queremos aplicar, me di cuenta que esta disciplina no tenía una sola voz autorizada y que había al menos 3 corrientes de psicología que articulaban respuestas a las cuestiones relacionadas con la mente, con las emociones y con la conducta: el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo. Cada una de estas corrientes, construidas sobre bases filosóficas diversas, utilizaba métodos de investigación y esgrimía diversos tipos de argumentos en cuanto a la naturaleza del ser humano, en cuanto a su desarrollo, en cuanto a sus dolores y sus curas,
Es más, cada uno acusaba a las otras de no ser lo suficientemente profunda o científica o humana. El psicoanálisis iniciado por Sigmund Freud había ganado terreno en la parte sur de América Latina, Argentina, en Chile, en Brasil, que había vivido más cerca, digamos, de Europa en cuanto a las ideas. El conductismo que dominó en los Estados Unidos a partir de la Primera Guerra Mundial, con figuras como Watson, Skinner, Walt, había ganado adeptos mayormente en México, Centroamérica, el Caribe y la parte norte de Sudamérica. Un tipo de psicología conductual, la reflexología desarrollada en Rusia por Iván Pavlov, era muy popular en las universidades latinoamericanas de tendencia marxista. El humanismo, la tercera fuerza, iniciada en Estados Unidos por Abraham Maslow y otros que cuestionaban tanto el psicoanálisis como el conductismo por construir su cuerpo teórico a partir de sus pacientes del uno y de los experimentos con animales del otro, afirmaba la necesidad de desarrollar una psicología humana que tomara en cuenta su potencial y no solo sus carencias. Tanto el psicoanálisis como el conductismo, predominantes hasta mediados del siglo XX, habían tenido poco éxito en ganarse la simpatía de las comunidades de fe. El psicoanálisis interpretaba la religión como un atraso en el progreso de la humanidad y la creencia en Dios como una proyección de las necesidades infantiles no resueltas. Uno de los libros que Freud escribió precisamente es El futuro de una ilusión, en 1927, en donde plantea esas ideas. El conductismo, por su parte, había hecho pronunciamientos de grandiosidad respecto al alcance de la psicología. Describía la psicología como la ciencia no solo que estudiaba la conducta, sino también que la predecía y la controlaba. Él hizo bien temprano en el siglo XX, 1907, uno de sus, siendo Watson uno de sus principales exponentes del conductismo, se jactaba de producir a voluntad de lactantes sanos bajo su programación, sean malhechores o filántropos. Dice, denme una docena de lactantes sanos y yo haré de ellos lo que yo quiera. Jugaba a Dios. Fue con el humanismo, especialmente con el acercamiento de Carl Rogers, que se tendió puentes entre la psicología y los centros de formación ministerial en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. La psicoterapia centrada en el cliente, como decía Carl Rogers, y no en los intereses y la cosmovisión del terapeuta, proveyó un espacio menos amenazante en el cual se podía trabajar la integración de la psicoterapia y la fe cristiana. Los énfasis de Rogers en la comprensión empática, en la connotación positiva, el ser genuino, la capacidad de conectarse con el consultante de forma atenta y cuidadosa, han hecho una enorme contribución a la psicoterapia y también al consejo pastoral. Sin embargo, ya se habían hecho esfuerzos por integrar también la psicoterapia analítica con la fe. En Suiza, por ejemplo, médico, psiquiatra, Paul Tournier, escribió abundantemente con el intento de interpretar los fenómenos religiosos a la luz del psicoanálisis y viceversa. Algunos latinoamericanos, como Jorge León y Carlos Hernández, siguieron también ese camino. Jorge León, por ejemplo, inició la publicación de una revista que la llamó precisamente Psicología Pastoral. Fue publicada desde Miami y tuvo corta duración en la década de los 80. Pero un pastor y misionero pentecostal de las Asambleas de Dios, Pablo Hoff, escribió en español en 1981 El pastor como consejero en un intento de integrar la psicoterapia de Freud con la práctica pastoral, y vendió más de 50.000 ejemplares. Todavía circulan sus libros en las librerías. Las corrientes de psicoterapia prevalecientes reflejaban los valores de la cultura dominante del mundo no occidental, como el relativismo moral, el narcisismo, el individualismo, su autohistoricidad, su incapacidad de ver su contexto histórico. Y algunos cristianos más conservadores descartaron por completo cualquier aporte que podía venir de la psicología o de la psiquiatría, por considerarlas paganas y humanistas. A los cristianos que utilizaban las ciencias de la conducta se les acusaba de negar la validez de la Biblia y el poder de Dios.
y formaron escuelas de consejería bíblica para las tareas de orientar, edificar y evangelizar que la Iglesia debe llevar a cabo dentro del ministerio del asesoramiento. Al mismo tiempo, en la década de los 80, importantes voces se levantaron en el ámbito secular para señalar la urgente necesidad de tomar en cuenta cuestiones que no habían sido tomadas en cuenta anteriormente, como por ejemplo asuntos relacionados con los grupos étnicos, con asuntos de género, con el trabajo con los pobres, con las dimensiones espirituales y otros temas por la psicología que habían sido postergados por la psicología tradicional. En este nuevo clima de apertura y diálogo, temas tales como los valores, la espiritualidad y el perdón fueron incluidos en las discusiones de los profesionales de las ciencias de la salud. Y ahora surge el enfoque sistémico. A mediados del siglo XX, el modelo sistémico se abrió paso en el ámbito de la psicoterapia como un nuevo paradigma, es decir, como un conjunto de creencias científicas y metafísicas que componen un marco de referencia conceptual dentro del cual las teorías científicas pueden ser probadas, evaluadas y, si es necesario, revisadas. Fue una nueva manera de percibir el mundo y sus relaciones. Fue una nueva forma de pensar que representaba una ruptura con las formas anteriores de hacer ciencia. Fue una reorientación fundamental del pensamiento científico. Encajó en lo que un autor de Harvard, Thomas Kuhn, describiera como una revolución científica. Y se le atribuye precisamente a un biólogo austriaco emigrado a los Estados Unidos, Ludwig von Bertalanffy, el haber acuñado por primera vez a fines de la década de los 30 la frase la teoría general de los sistemas. Y mediante este nuevo modo de pensar se intentaba explicar tanto las ciencias exactas como las ciencias naturales y las ciencias sociales. La teoría general de los sistemas proporcionó un marco teórico unificador para el conocimiento humano. Ante los instrumentos conceptuales, analíticos, que eran fragmentarios, mecanicistas y de causalidad lineal de las ciencias clásicas, incluyendo la psicología en sus varias versiones, el paradigma sistémico planteó la necesidad de la exploración científica de las totalidades, de la organización, de las relaciones. En palabras de Bertalanffy, la ciencia clásica procuraba aislar los elementos del universo observando los compuestos químicos, enzimas, células, sensaciones elementales, individuos de libre competencia y tantas cosas más, con la esperanza de que, volviéndolos a juntar conceptual o experimentalmente, resultaría el sistema o totalidad. Y sería entonces inteligible. Ahora hemos aprendido que para comprender no se requiere solo los elementos, sino las relaciones entre ellos. Si eso era cierto para las ciencias en general, mucho más lo fue para el estudio de la conducta humana. Pues en la conducta humana percibimos tanto orden como regulación, automantenimiento y cambios continuos, y sobre todo intencionalidad y búsqueda de metas. El enfoque sistémico se anticipó también en señalar la necesidad de incluir la discusión del tema de los valores, hasta entonces considerada como parte de una consideración metafísica fuera de los linderos de la ciencia. Bertalanffy enunció la filosofía de los sistemas se ocupará de las relaciones entre hombre y mundo, o de lo que se llama valores en el habla filosófica. Si la realidad es una jerarquía de totalidades organizadas, el mundo de los símbolos, valores, entidades sociales y culturales es algo muy real, y su inclusión en el orden cósmico de jerarquías podría salvar la oposición entre las ciencias y las humanidades, la tecnología y la historia, las ciencias naturales y sociales, o como se quiera formular las hipótesis. El enfoque sistémico no nació en el vacío. Varios aportes lo antecedieron y lo acompañaron, los cuales contribuyeron significativamente al entendimiento sistémico del mundo. Podemos nombrar, por ejemplo, los conceptos de homeostasis,
los conceptos de autorregulación y retroalimentación, los aportes de la cibernética, las teorías realmente de la comunicación y el invento del espejo unidireccional. Lynn Hoffman, que ha escrito abundantemente sobre el desarrollo del enfoque sistémico en la psicoterapia, comparó el espejo unidireccional al advenimiento del telescopio. Ella dijo, al ver de otra manera, pudimos pensar de otra manera. Y las nuevas maneras de pensar han conducido a una revolución epistemológica, una manera distinta de conocer las cosas. Y merece una mención especial los estudios sobre la comunicación humana. Gregory Bateson, que fue uno de los ideólogos de todo este movimiento del enfoque sistémico, señaló que en las relaciones entre los seres vivos no simplemente se transmite energía, sino información. Y el ejemplo clásico registrado por uno de sus discípulos, Václav, de que si usted patea una piedra, la piedra se mueve de acuerdo al impulso que usted puso en el puntapié, de acuerdo a la masa de la piedra y de acuerdo a la resistencia del terreno. Uno puede hacer un cálculo y más o menos sacar una ecuación cercana. Pero si usted patea a un perro, se expone a que el perro le mueva. No se transmite solamente energía, aquí se transmite algún significado, alguna relación que media entre la reacción de estos dos seres vivos. Entonces, como se ve, pertenecen a distintos órdenes de complejidad. El primero no puede ampliarse y convertirse en el segundo, y este no puede tampoco derivarse del primero. Se encuentran en una relación de discontinuidad conceptual. El enfoque sistémico también resultó ser un enfoque contracultural. Sus postulados se mostraron opuestos a las presuposiciones fundamentales de la cultura occidental. El pensamiento occidental afirma que la realidad es externa y que podemos conocerla objetivamente, que para resolver un problema tenemos que preguntarnos el por qué y encontrar su causa. La cultura occidental afirma que el individuo y no la familia o la comunidad es el centro al cual se debe apuntar los esfuerzos para el cambio. El enfoque sistémico, en cambio, planteó la imposibilidad de ser verdaderamente objetivos. Mostró que el individuo no vive en aislamiento y que no es suficiente preguntarnos el porqué de la conducta humana, sino también y sobre todo el para qué la conducta humana tiene intencionalidad. Ofreció entonces una nueva perspectiva para conocer la realidad. Una perspectiva que incluye una causalidad circular, un énfasis en las relaciones y un desafío a tomar las totalidades como punto de partida para cualquier análisis o acción. El enfoque sistémico estimuló en la segunda mitad del siglo XX la formación de una serie de de escuelas de psicoterapia familiar, que sería muy largo enumerar en este trabajo. Todas, sin embargo, enfocan su atención en el grupo familiar, antes que en el individuo. Consideran a la familia como el espacio en el cual se retroalimentan las conductas para la salud o la enfermedad. Perciben al ser humano como parte integrante de su entorno global. Se resisten a trabajar intrapsíquicamente e insisten en la consideración relacional de toda la conducta. La terapia familiar ha ganado espacios en universidades, en hospitales, en la clínica y en la academia, en la comunidad y en la iglesia. Ha producido literatura abundante, ha creado asociaciones y programas de entrenamiento. En una encuesta reciente de la revista Psychotherapy Network de hace unos meses, la terapia sistémica resultó ser la segunda forma de intervención más usada en los Estados Unidos en los últimos 25 años. Solo la terapia cognitiva conductual le lleva a la delantera, y eso puede más bien revelar el pragmatismo de la sociedad norteamericana que favorece este tipo de acercamiento. En la actualidad hay un clima de integración, hay un énfasis integrador.
La psicoterapia hoy en día participa de ese ambiente integrador. Podríamos decir que las trincheras desde las cuales las diversas corrientes, escuelas y tendencias de psicoterapia elaboraron sus postulados y defendieron sus productos es cosa del pasado. Autores cristianos como David Olsen se han ocupado de integrar acercamientos conductistas, analíticos y de personalidad con la exploración de la estructura familiar, la familia de origen, la resolución de problemas, etc. Y autores seculares como Irene y Herbert Goldenberg afirman que la terapia familiar se está moviendo hacia nuevas y emocionantes direcciones, tanto en sus formulaciones teóricas como en sus aplicaciones terapéuticas. Dicen ellos, hoy en día hay menos rivalidad entre los diversos acercamientos a la terapia familiar, junto con la conciencia creciente y la aceptación de la idea de que hay muchos caminos que llevan al mismo destino. Una contribución novedosa de esta dirección se encuentra en el protagonismo que ha cobrado la narrativa. Esta forma de pensar surge de la convicción de que el lenguaje no solo expresa el pensamiento, sino también lo organiza, que los significados se generan dentro de procesos lingüísticos socialmente compartidos, que las personas no nos consultan porque las personas que nos consultan no nos traen realmente sus problemas, sino apenas un relato organizado alrededor del problema. Sus historias son construidos, constructos, creo que se traduce de esa forma, con significados compartidos por los miembros de la familia y de la comunidad. Y entonces el trabajo del asesor o terapeuta consistirá en abrir nuevos espacios lingüísticos y conceptuales en donde el cambio es posible, porque los consultantes ganan nuevos significados a través de la deconstrucción y la reconstrucción de sus historias, lo que las personas y familias han dicho de sí mismas. El consejero terapeuta se convierte así en un amplificador de una nueva historia sin la queja y sin la desazón, o en un coautor de las historias de vida que las personas, familias y comunidades vuelven a reescribir, a reautorar, si podemos usar esa frase. Algunos terapeutas de la posmodernidad aún van más lejos. Definen a la terapia como una aproximación colaborativa a nivel de lenguaje entre una persona que busca ayuda y otra, el terapeuta, que viene de la tierra del no saber. En las iglesias hemos conocido por siglos el poder de la palabra, tanto de la palabra de Dios como de la palabra de la gente. Conocemos de primera mano cómo la palabra de Dios nos llama, nos redime, nos transforma. Sabemos cómo la palabra humana nos aprisiona o nos libera, cómo con ella podemos bendecir o maldecir, cómo nuestros testimonios pueden reescribir nuestras historias de vida a la luz del poder transformador de Dios y la afirmación de la comunidad de fe que dice amén y aleluya cuando hay un testimonio de transformación. Hoy, la psicoterapia y el consejo pastoral plantean que los diversos acercamientos, escuelas, teorías y técnicas en el terreno de la salud mental siempre lo han sido relativos. Las ciencias son aproximaciones a la realidad y nadie puede pretender decir la última palabra sobre el ser humano. El consejo cristiano puede afirmar con asertividad que su fe y su vocación no brotan de una ideología particular ni de un marco teórico conceptual, sino de la revelación de Dios en la persona de Jesucristo, según las Sagradas Escrituras. El asesor pastoral sobre esta base puede afirmar su vocación y su servicio a la comunidad en asuntos de salud, en temas de la salvación, de reconciliación, de la plenitud de vida que nos propone el Evangelio. Y sobre esta base puede hacer buen uso de los descubrimientos, las disciplinas y las técnicas que las ciencias aportan a su trabajo. El hombre y la mujer de hoy están conscientes que sus males no se resuelven solo con la exploración de sus sentimientos o con la modificación de su conducta,
o solamente con el mejoramiento de los pensamientos y de las relaciones interpersonales. Cuando acuden a un consejero pastoral, buscan una palabra acertada acerca del valor eterno de su existencia, de la posibilidad del perdón, de la posibilidad de la reconciliación, de la trascendencia moral de sus actos, de sus responsabilidades espirituales con propios y ajenos. Y necesitan oír no solo de sus carencias, sino también de sus recursos. Repasar no solamente sus problemas, sino también sus alternativas. Contar no solo con la mano amigable del consejero, sino también y sobre todo, y por su intermedio, con la poderosa mano de Dios. A la luz de estas reflexiones, hemos venido en el Centro Hispano de Estudios Teológicos de allá en California, experimentando con bastante éxito el manejo de un modelo integrado de asesoramiento pastoral que aspira a ser eficiente, es decir, que cumpla con su misión y que sea transmisible, que pueda tener una estructura capaz de ofrecer una manera en que se puede aprender destrezas específicas en una forma eficiente. Y esa transmisión no solamente va para los pastores que aconsejan, quieran o no, como parte de su oficio, sino también para laicos llamados y dotados por Dios para el ministerio de la consolación, del asesoramiento o de la consejería, como queramos llamarlo. Y este modelo consta de 4 elementos que se construyen en forma epigenética, es decir, uno presuponiendo al anterior. Y en la base proponemos una base bíblica teológica en consonancia con la revelación bíblica. Un marco de referencia conceptual que sería un segundo elemento que se monta sobre el primero. En tercer lugar, una estrategia proveniente de las terapias sistémicas breves, especialmente las que se enfocan en la conversación centrada en la solución. Y un instrumento ágil y visual que los quiero mostrar, que lo desarrolló un psiquiatra argentino que vive en Australia, un psiquiatra cristiano, que se llama El Juego de la Vida. Voy a explicar brevemente cada uno de estos pasos, deteniéndome un poquito más en el punto 3 y el 4 tal vez, porque los puntos 1 y 2 lo hemos explicado de alguna forma. El fundamento bíblico teológico lo adquiere por lo general el pastor en su formación ministerial o el laico informado en su tradición y comunidad de fe. Algunos temas de la teología cristiana se destacan para conformar una concepción cristiana del ser humano, del matrimonio, de la familia. Y aquí enumero una pequeña lista, sin tratar de ser exhaustivo. Por ejemplo, el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios nos da una dignidad y un valor especial en el cual basamos nuestra identidad y desarrollo. Es el fundamento también para el respeto de los derechos humanos. Ahí nos conectamos también con la reflexión que se está haciendo en este nivel. Otro elemento, la convicción de que el creador y sustentador del universo nos anhela en una relación de amor, para lo cual envió a su Hijo Jesucristo como nuestro redentor. Este es un elemento sanador tremendo. La experiencia de conversión, que generalmente es una experiencia liberadora e integradora, imprime una profunda reorganización de la vida. Hay psicólogos como William James que en el pasado describió la conversión como una reorganización total de la existencia. El llamado de Dios a ser colaboradores de su misión en el mundo pone un significado eterno a la existencia humana, un valor tremendo. La esperanza de la resurrección imprime una calidad de vida orientada hacia el futuro. Vivir y proclamar los valores del reino de Dios hace de personas, familias y comunidades espacios de desafío, compromiso y solidaridad. Y ahí podemos hacer una lista mucho más extensa de los elementos teológicos que construyen esa base bíblica respecto a la concepción del ser humano y su propósito y su llamado.
El segundo componente, el marco teórico sistémico, ha estimulado propuestas de integración con el Consejo Pastoral de varias formas. Menciono aquí tres, seguramente ustedes conocen más. Una es que hizo el pastor presbiteriano John Wynne, profesor de teología pastoral en la Escuela de Divinidades de Russell, que escribió varios libros ya temprano en la década de los 80 y 90, integrando la fe con el enfoque sistémico. El rabino Edwin Friedman integró el modelo intergeneracional propuesto por Murray Bowen, utilizando ejemplos y lenguaje pastoral antes que clínico, en su libro Generación a Generación. Y en la Asociación Latinoamericana de Asesoramiento y Pastoral a nivel internacional, que algunos aquí en Puerto Rico han tomado cursos, adoptó el enfoque sistémico en ese programa de entrenamiento y certificación de asesores familiares. Eso lo decidió en 1982 y hemos venido trabajando en ese campo desde entonces. El tercer componente, la conversación centrada en la solución como la estrategia del asesoramiento pastoral que proponemos, tiene sus precursores en el Centro de Terapia Breve en Milwaukee, Wisconsin, con De Sacher y con Kimber a la cabeza. Ellos propusieron reemplazar la tradicional conversación centrada en el problema por una conversación centrada en la solución. Y en 1993, Stephen Friedman, otro Friedman, compiló los aportes de ese acercamiento que recogen casi 3 décadas de observación rigurosa. Y ustedes notan en el pie de página el libro en inglés con su traducción por Elisa al español. En breve, la conversación centrada en la solución sostiene que no podemos resolver un problema con el mismo lenguaje y con el mismo tipo de pensamiento que lo creó. El principal papel del asesor, consejero terapeuta, consiste en invitar de continuo a sus consultantes a que exploren y definen estas dos cuestiones. Uno, ¿qué desean que cambie en su vida? Ese va a imprimir el objetivo del asesoramiento, de la terapia, del counseling. Y segundo, ¿qué capacidades y recursos propios pueden aportar para convertir en realidad esas diferencias deseadas? Entonces, el asesor es un acompañante en un proceso en el cual los protagonistas son los que lo consultan y no figura como presencia central el consejero. En las conversaciones centradas en la solución se pone gran cuidado en escuchar las palabras empleadas por el consultante y formular preguntas concretas y claramente identificables a partir de esas palabras. El consejero evita conscientemente quedarse atrapado en una conversación que circula alrededor del problema, que acumula hechos desafortunados y que confunde ontología con gramática, ya que el papel del consejero pastoral no es hacer diagnósticos ni tratamientos. Puede con libertad explorar lo que sus consultantes anhelan, esperan, sueñan y ansían, y hacia allá se encaminará la mayor parte de sus esfuerzos de acompañamiento. El consejero honra las historias de sus consultantes que ellos traen, pero hace espacio para que la persona cuente su historia, sí, de sus problemas, de sus fracasos, de sus frustraciones, por eso ha buscado ayuda, pero no deja que eso se convierta en el centro o en el foco del asesoramiento. En forma intencional, el consejero anima las conversaciones acerca del cambio, sabiendo que el cambio es inevitable y que se da sin la ayuda o con la ayuda del consejero. Cada vez que el consultante menciona que ha tratado algo diferente con resultados positivos, el consejero puede pedir que lo explique. Puede añadir la pregunta: ¿y cómo lo logró? Y el comentario: me parece increíble, fantástico, fabuloso. Cuando la persona tiende a volver al pasado para afirmar sus fracasos o dificultades, el consejero encuentra las formas de trasladar la conversación al reino de las posibilidades. Por ejemplo, si el consultante dice: me gustaría tener alguna vez un buen día, el consejero puede preguntarle: ¿cómo describiría usted un buen día? Esa conversación conecta al consultante con el futuro antes que con el pasado, con la esperanza antes que con la derrota.
con sus capacidades antes que con sus limitaciones. Y las preguntas que utiliza el consejero pastoral pueden ser de varios tipos, todos ellos orientados a trasladar la conversación del ámbito del problema, dificultad o queja al ámbito de la solución, las posibilidades y los sueños. A continuación describo algunas que pueden ser útiles para poner una dirección al consejo pastoral manejable y siempre orientada hacia la transformación. Por ejemplo, las preguntas de sección buscan identificar los éxitos logrados por el consultante en el pasado o en situaciones de su vida en las que no se presentó el problema o este fue menos grave. Ejemplo, ¿ha habido ocasiones en que usted no se sintió tan deprimido? Vamos a conversar sobre esas situaciones, porque podemos gastar muchas horas y todas las sesiones en conversar sobre la depresión y cómo se sintió deprimido y cuándo se siente más deprimido, y a lo mejor los dos necesitamos que alguien nos saque de la depresión. Pero cuando tenemos en claro que podemos escuchar atentamente la dificultad y conscientemente orientar la conversación al reino de las posibilidades, estamos activando otras partes del cerebro, estamos conectándonos con otras redes neurales, digamos así, en donde se ha almacenado éxito en vez de fracaso. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo ser firme y cariñoso con sus hijos sin necesidad de gritarlos? ¿Habrá habido una excepción al problema que presenta? Por supuesto que sí, y la persona los puede identificar. Con una pareja, siempre que ustedes dialogan, ¿terminan discutiendo o hay alguna vez que pudieron terminar una conversación sin pelearse? Vamos a conversar sobre esto. Preguntas sobre el cambio previo a la sesión entre la obtención de la cita y la consulta o entre las consultas. La persona o familia que hace una cita no es la misma que llega a la sesión. Por lo general las personas se preparan para contar su historia. ¿Qué voy a decirle al consejero? ¿Qué voy a decirle al consejero? Y en ese proceso suelen reflexionar y ponerse en contacto con sus competencias, con sus capacidades, con sus recursos. Y suelen cambiar. Entonces el consejero puede preguntar sobre lo que ha sucedido en ese tiempo de espera y puede encontrar una mina de temas para conversar acerca de la solución. ¿Qué ha cambiado en su vida desde que usted vivió esta cita? Vamos a conversar sobre eso. ¿Qué dice esto de usted? ¿Qué dice esto de su familia? Y la persona puede reflexionar en relación con ese estímulo. Las preguntas de escala están destinadas a medir el progreso del consultante y a ayudarle a que las percepciones de su capacidad e idoneidad se tornen más concretas y definidas. Las escalas numéricas permiten al asesor y al asesorado utilizar los números del 0 al 10, en donde 10 representa el objetivo cumplido y 0 la total ausencia de progreso. También facilita que el consultante se conecte con el pasado y le adjudique un número en el momento de mayor confusión o malestar que puede coincidir con 0. Con su autopercepción del futuro cuando logre su objetivo, que podría ser el 10. Esta es una escala arbitraria, subjetiva, no pretenda hacer análisis objetivo de esto, no es posible. Pero también se conecta con el presente, el progreso realizado ahora entre el 0 y el 10, y comprobar que los números con frecuencia ayudan a describir lo que es indescriptible. Por ejemplo, en una escala del 0 al 10, ¿cómo se siente hoy en relación con la semana pasada? ¿Ha habido algún progreso? En una escala del 0 al 10, ¿cuánta confianza tiene usted en usted misma como para mantener sus cambios? ¿Cómo sabría usted que ha llegado al 10? Vamos a mirar a la posibilidad, no solamente al problema. ¿Y qué podría hacer usted en esta semana para subir del 5 al 6? Yo lo uso mucho con parejas cuando han hecho un pequeño progreso. ¿Cómo puede mantener ese progreso o cómo puede avanzar un poquito más? Y ahí diseñamos una tarea o algún ejercicio que queda para la próxima sesión. La pregunta del milagro tiende a ampliar los objetivos del consultante, en donde la imaginación ejecuta un acto creativo de fe y esperanza que orienta el asesoramiento y tiene una estructura específica. Imagínense que después de terminar esta sesión conmigo aquí,
Cuando el día termine, usted se va a dormir. Mientras duerme sucede un milagro. Los cristianos sabemos que Dios hace milagros y eso nos da no solamente una posibilidad, sino la conexión con una realidad. Y el milagro es que el problema que le trajo a usted hoy a conversar conmigo desaparece, se soluciona, se desvanece. Entonces las preguntas: cuando usted se despierta por la mañana, ¿cómo sabrá que ha sucedido el milagro? ¿Cómo podría usted contarlo por la mañana a sus hijos, a su esposo, a sus amigas, a sus amigos? ¿Quién lo notaría primero? ¿Qué diría su esposo, sus hijos, sus colegas? Estas preguntas y otras tienen en común que no solo conectan al asesor y al consultante con el ámbito de la solución, sino que también transmiten la convicción del consejero de que el consultante tiene recursos propios, redes de apoyo significativas, capacidades que le han permitido sobrevivir. Y este modelo de bienestar, que sería un modelo salutógeno, que genera salud, antes que patogénico, que genera enfermedad, proporciona una especie de mapa que permite recorrer un camino de esperanza y optimismo en el que se proyecta un futuro que no incluye el problema. Recordemos que lo que las personas nos traen no es el problema, sino una narrativa del problema, una historia organizada alrededor del problema. Y la consejería consiste en conversar acerca de la vida sin ese problema. Cuando el problema a lo mejor no se soluciona, pero se disuelve, ya no llega a ser el problema. Lo hemos visto desde una perspectiva diferente de fe, de esperanza, de optimismo, etc. El cuarto componente de nuestro esquema que anunciaba es el juego de la vida. Y esta es una conceptualización psicodramática de los procesos de cambio a nivel personal, familiar y laboral. Y este colega muy creativo que comenzó también en relación con Irene, él es un psicodramatista, un psiquiatra que ha estudiado con Schaeffer en Suiza y con Padilla Teología en Buenos Aires. Ofrece este pequeño estuche en donde hay varios tableros, y la idea es, después de que la persona pues ha compartido algo, pedirle que utilizando este tablero plástico que se puede conseguir, utilice algunas de estas figuras articuladas para describirse a sí mismo. ¿Cómo se siente hoy? Me siento pues deprimida. Cuénteme un poquito de lo que sucede, pues la persona va a compartir. ¿Hay alguien más alrededor que sí? Mi mamá, que siempre me está animando, regañando. Le pedimos también, si es posible, que nos describa, si es creyente, dónde está Dios. A Dios no lo podemos pues objetivizar, pero sí podemos con símbolos, si quieren, ponerlo aquí. Hay personas que usan estos palillitos y hacen una cruz. Dios está aquí, ¿qué pasa? Entonces la persona describe su situación y le pedimos que le ponga un título a esta primera escena, como si esta fuera una película. Si esta fuera que le podemos dar la vuelta al tablerito diciéndole que se ponga en contacto con los sentimientos que evocan esta escena y qué nombre le da a esta escena. Hay títulos para esta primera escena de la película como angustia total. Luego le pedimos que nos describa cómo le gustaría ser. Mire, ya trasladamos la conversación del reino del problema al reino de la solución sin cambiar nada en este primer cuadro. Le pedimos que en otro tablero otra vez escoja a alguien que le represente y que describa cómo le gustaría que su vida fuera. A mí me gustaría estar de pie y que mi mamá ya no me esté regañando, que no esté mi mamá
¿Ok? Y que Dios estuviera al lado mío, sosteniéndome, ayudándome. Entonces puede ver a Dios ahí. Ajá, ¿cuánto le gustaría que esto llegara a ser una realidad? ¿Cómo se sentiría usted? Podemos hacer muchas de las preguntas que antes habíamos mencionado para reafirmar esta convicción de que quiere llegar a Chile. Según el creador de este modelo, de este ejercicio, de este esquema, este es un momento muy creativo porque la persona está de una manera integral haciendo esos espacios en su mente hacia una realidad que no lo vive, pero que debería de la realidad vivir. Es como un momento sagrado, dice, en que nos debemos quitar las sandalias de nuestros pies porque estamos ante algo que va a orientar el trabajo del consejero. Y entonces pedimos que, si esta fuera la escena final de su película, ¿qué nombre le daría? Pues dicha eterna, algo así, ¿no? Pues ya tenemos el título de la película, de desastre total o desde angustia total a dicha plena. Y entonces podemos pedirle, hay una estructura bien clara, hay incluso un manual sobre cómo orientar esa conversación. ¿Qué sería el primer movimiento que se podría hacer para mover la película de esta primera escena a la escena final, hacia esta escena final? ¿Ah? Entonces dice, bueno, que mi mamá no me esté regañando. Bueno, le podemos preguntar cuánto tiempo esperaba esto. Bueno, mucho tiempo, tal vez no puedo cambiarle. Podemos conversar sobre si ella puede cambiar a su mamá y va a decir, no, yo no puedo cambiar a mi mamá. Realmente debo yo parar. Vamos a hacer preguntas hasta que la persona mueva su propia pieza, porque así asume responsabilidad de su propio desarrollo. Y eso es lo que va a iniciar este proceso de camino entre la primera escena y la última escena. Ahora, en conclusión, ustedes pueden ver en su última página aquí que realmente este modelo de asesoramiento pastoral propone la base teológica como fundamental e imprescindible. En efecto, la Iglesia por siglos ha ejercido el ministerio de consolación, asesoramiento y consejo con los recursos provenientes de la teología, la tradición, la escritura, sin la ayuda de las ciencias de la conducta. Personas sensatas y sensibles, formadas en la comunidad de fe e informadas de una teología saludable, ofrecieron los servicios que hoy están en manos de psicólogos y psiquiatras. Esto ha pasado por 19 siglos. Sin embargo, hoy el conocimiento se ha multiplicado, la vida social se ha complicado, la convivencia familiar se ha dificultado. Descalificar el aporte de las ciencias de la salud y de la conducta sería como afirmar que la medicina que ejercía San Lucas, el evangelista, es suficiente para hoy. Aquí el enfoque sistémico aporta ese segundo nivel de nuestro esquema y no contradice las convicciones teológicas, al contrario, las potencializa. En palabras de Friedman, el modelo sistémico presenta una manera orgánica de pensar que nos une a nosotros y a nuestras familias con las fuerzas de la creación. El enfoque sistémico nos ayuda a ver el bosque primero antes que los árboles. Nos libera del impulso de encontrar un culpable. Nos enfoca en los procesos antes que en los contenidos. Nos conecta con la maravilla de nuestra propia diferenciación y nos ofrece maneras de evitar ser triangulados en nuestro ministerio y mucho más. El tercer nivel en nuestro esquema, la conversación centrada en la solución, le da una dirección definida a nuestro trabajo. Significa utilizar conscientemente el potencial del lenguaje en la construcción de espacios lingüísticos liberadores y generadores de salud, bienestar, reconciliación. El cuarto nivel de este instrumento psicodramático, el juego de la vida, esto es opcional. Facilita el trabajo, pero no es indispensable.
Los consejeros pastorales que no tienen acceso a este instrumento pueden utilizar otros, como las esculturas de Virginia Satir, que usan los mismos miembros de la familia, o lo que encontramos en mucha creatividad en Brasil en nuestro último viaje que nosotros hicimos hace un par de semanas, que un terapeuta familiar utiliza piedras, colecciona piedras de diversos colores, formas, texturas, y pide a los miembros de la familia que tomen una piedra para representar a los miembros de la familia y hablar sobre lo que eso significa. Y así se conecta con el cerebro, no con el cerebro necesariamente el cerebro izquierdo, pero con el cerebro derecho, para hacer esa conversación. Entonces, se puede ejercitar la creatividad para la gloria de Dios, la búsqueda de la salud y el bienestar para la familia, la iglesia y la comunidad.